fuego en el corazón. Nada nos detiene, vencemos la oscuridad. Con fuego en el corazón, con fuego en el corazón. Nosotros confiamos en el Señor, hermanos. Y yo veo aquí algunos soldados que vienen ahora, como dice el himno, ¿verdad? Que el soldado viene buscando refrescamiento delante de Dios porque ha peleado una gran batalla. ¿Cuántos alaban al Señor? Le quiero recordar algo, hermano. Usted está en la presencia del Señor en este momento. Y no estamos en un cementerio, ni tampoco estamos en un lugar donde se esté velando algún muerto. Estamos aquí donde nos encuentra el Dios vivo. Y todo aquel que le sirve tiene que tener vida. ¿Cuántos alaban al Señor? Usted tiene vida, ¿verdad que sí, hermano? Porque los que tienen vida alaban al Señor. Los que están muertos no. Usted le da un pellizco y no sienten nada. Pero si usted tiene la vida que Cristo nos ha dado a nosotros, no importa si esté frío, caliente, no importa si estemos en el desierto o en lugares fértiles, no importa dónde estemos, nosotros andamos siempre con gozo. ¿Cuántos alaban al Señor? Y quiero que usted sepa que el Dios al que nosotros le servimos no solamente nos cuida, sino que hace milagros una vez que estamos en los problemas. ¿Cuántos alaban al Señor? Y aquí hay ese milagro de la hermana Reina hoy, que está aquí. Póngase de pie, hermana Reina. Estuvimos orando por ella, amén. Y seguimos orando, y por los enfermos todos. Aquí está el hermano José también, que está aquí de regreso también de una aturdida, una pelea. Yo imagino que él tiene su testimonio. Ese no va a terminar con el testimonio, porque va a ser grande, ¿verdad que sí, hermano José? Y así el Señor sigue haciendo milagros. ¿Cuántos alaban al Señor? Quizás algunos pensaban que la única forma de la hermana Reina llegar aquí era una silla de ruedas, ¿verdad? Pero yo la veo caminando a ella y como un becerrito en la manada. ¿Cuántos alaban al Señor? Qué bueno es Dios, hermano. Así que, hermano, hay razón por la que estar contento, ¿verdad que sí? No estamos pasando de buena a peor, sino de peor a buena, yo creo. ¿Cuántos alaban al Señor? Pónganse de pie conmigo y vamos a leer una parte de la palabra de Dios. Le damos la bienvenida a las visitas que están en nuestros medios. Esperamos que esta no sea simplemente una visita, sino que usted continúe regresando y ser parte de esta familia especial de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? En el capítulo 43 donde leímos, vamos a leer unos cuantos versículos, empezando el 16 en adelante. ¿Cuántos creen que este es el año de su victoria? Estamos cerca, hermano, de cruzar ese río. Estamos cerca de entrar al Canaán ahora, prometido ahora, porque hay un Canaán celestial que es eterno. ¿Cuántos alaban al Señor? Pero el Señor dice que va a hacer algo nuevo con nosotros. No es al fin de los tiempos, es ahora, hermano, lo más pronto posible. Amén. ¿Cuántos alaban al Señor? Empezando con el 16. Así dice Jehová, el que abre camino. El tema de hoy es, y yo quiero que usted lo repita conmigo después que yo lo lea: el Dios que abre caminos. 1, 2 y 3. Dios que abre caminos. Dice aquí el Señor hablando. Así dice Jehová, el que abre camino en el mar y senda en las aguas impetuosas. El que saca carro y caballo
ejército y fuerza caen juntamente para no levantarse, fenecen como pábilo, quedan apagados. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva. Pronto, diga pronto, saldrá a la luz. No lo conoceréis. Otra vez, abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Yo quiero leer de aquí también, hermano, la primera parte de este capítulo 43. Dice así: ahora sí dice Jehová, creador tuyo Jacob y formador tuyo Israel, no temas, porque yo te redimí. Hermanos, el Señor nos dice a nosotros hoy: no temas. Estamos entrando a un año de mucha incertidumbre para muchos, pero nosotros confiamos en Jehová. Nosotros no tenemos que estar atemorizados. Nosotros nos movemos hacia adelante sabiendo que delante de nosotros va el poderoso de Israel, el que no ha perdido ni una batalla. Y sabe que no hay obstáculo para él ninguno, porque él, no importa cuál sea la resistencia que se presente en ese caminar a los propósitos de Dios que él nos ha trazado, él seguirá abriendo caminos. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. ¿Usted oyó, hermano? El Señor dice que usted le pertenece a Él. Lo que quiere decir que tocar a uno de ustedes es como tocar la niña del ojo de Dios. Eso dice la palabra. Así que no temas. Él le está diciendo, el Señor no está diciendo en este año: no temas, se van a levantar y más tumulto de lo que hay ahora, y van a presentarse cuantas enfermedades y cosas. El Señor dice: no temas, porque tú eres mío. El Señor nos estará cuidando como siempre. Y mientras más fuerte se haga la adversidad, más nos revelará el Señor y nos recordará: Él está presente con nosotros, porque mío eres tú. Vamos a pasar por diferentes adversidades. Él aquí nos dice eso: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Amén. Y si por los ríos, no te anegarán. O sea, no te ahogará. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Señor, tu palabra nunca vuelve atrás vacía. Y sabemos que en este día así mismo será, Señor. Irá y hará lo que tú deseas que ella haga en los corazones que en este día la escuchan. Tu palabra es viva y eficaz. No es palabra muerta de libro escrito por manos de hombre. Es palabra escrita por la inspiración de tu Santo Espíritu. Tu palabra es una extensión de tu poder, Señor, y tu gloria. Y así te damos gracias por ella en este día, Señor. Y lo que en ella encierra, Señor, como palabra tuya para tu pueblo. En este primer domingo de este año, primicia de un año nuevo, sabemos, Señor, que desde el principio hasta el fin de este año y hasta el fin de este mundo, tú prometiste en tu palabra, Señor, estar con nosotros. Así creemos, Señor, y te damos gracias. Sabemos que vas a hacer cosas grandes y nuevas. Gracias por la oportunidad de ser parte de esta nueva experiencia, Señor, en la cual, Señor, tú vas a bendecir a tu pueblo grandemente. Pueden sentarse los hermanos. Desde la salida de Egipto hasta la tierra prometida, el todopoderoso Dios de Israel y nuestro numerosamente abrió el camino
hacia la victoria. Y lo sigue haciendo hoy con nosotros. Entonces nosotros igual, paso a paso, victoria a victoria, Dios continúa abriendo camino y abriéndonos paso hacia la victoria. Como veremos en esta historia de Israel, en su último campamento antes de cruzar a la tierra prometida, el Jordán presentó un gran desafío al pueblo de Dios. Pero de nuevo, Dios le abrió camino. Luego, al cruzar el Jordán, también encontraron una gran problemática de un pueblo bien reforzado y armado y cercado con poderosas murallas. ¿Cuántos alaban al Señor? Se convirtió también eso en un gran obstáculo para el pueblo de Dios. Pero ¿sabe qué? Allí estaba el poderoso de Israel y el poderoso nuestro con ellos para pelear su batalla. ¿Cuántos alaban al Señor? Vamos a observar mientras vamos escudriñando la palabra ciertos principios muy edificantes que debemos de tocar. Pero quiero dar un poquito más de trasfondo a esta palabra. Cuando Dios dice que Él es, que no nos recordemos de las cosas pasadas, recuerden muy bien los hermanos que han estado dando seguimiento a este hilo de mensajes, que Israel, al momento que Dios le está hablando de esto a través de este profeta, le está hablando a un pueblo que ha sido disminuido en número y en expectativa. Inclusive ha perdido la noción de Dios y su relación con Él y todas esas cosas. Gente que salieron con muchas dudas, ya no había esperanza en su corazón. Ellos habían sido hechos cautivos por los babilonios. Y los babilonios primeramente habían destruido a Israel. Esto ocurrió como el 400 y pico antes de Cristo. Vivieron una vida de esclavos y de personas realmente, ¿verdad?, cautivos por un poder que tomó posesión de todo lo que ellos tenían y destruyó su ciudad y destruyeron el templo y se llevaron sus riquezas. ¿Cuántos alaban al Señor? 70 años pasaron en la cautividad y cuando salieron de ahí salieron con muy poca expectativa y bajo el poder de Dios. Al tiempo dado, Dios se fijó en su situación. El pueblo de Israel tenía muy baja expectativa y su moral estaba muy baja. El Señor entonces ahora, dentro de un plan, por gracia de Dios, de restaurarlo, le habla aún cuando ellos están en el cautiverio y cuando ya van saliendo y la palabra de Dios se va realizando, Dios entonces le habla. Y esta es una de las palabras que le dice: no recuerden lo que ustedes pasaron. No recuerden lo que ustedes perdieron. No recuerden que fueron cautivos por sus enemigos. Simplemente recuerden y presten atención a lo que yo ahora les prometo a ustedes. ¿Cuántos alaban al Señor? Yo quiero hacer cosas nuevas con ustedes. Y lo veréis, porque lo dice el Dios de Israel. ¿Cuántos alaban al Señor? Y así el Señor nuevamente los restaura. Pero estamos hablando en una historia ya más luego de lo que estamos hablando ahora en el capítulo 6. Antes de eso, ellos habían visto la gloria de Dios también. Y habían visto cómo Dios verdaderamente cumple con su palabra. Cómo Dios no se olvida de su pueblo. Cómo Dios inclusive. Otro tema otro título que se le hubiese hecho a este mensaje es: Dios es fiel a sus promesas. Porque Dios estuvo con ellos en todo momento. Dios estuvo con ellos cuando salieron de Egipto, estuvo con ellos cuando estuvieron en Egipto y salieron, y estuvo con ellos abriendo camino. El primer camino que ellos abrieron fue el corazón de un faraón que no conocía a Dios.
y que tenía cautivo y tenía esclavos, eran hechos esclavos ya los israelitas para ese tiempo. Dios trató con ellos y demostró su poder y tuvieron que dejar salir al pueblo. ¿Cuántos alaban al Señor? Lo llevó, dice la palabra de Dios, de noche columna de fuego, de día columna de nubes, y mantuvo un espacio entre ellos y el ejército de Faraón que los perseguía. ¿Cuántos alaban al Señor? Y cuando llegaron a la encrucijada con el obstáculo más grande que pudieron haber encontrado después del Faraón, que era un mar que era imposible cruzar, Dios empezó a demostrarle a ellos que Él verdaderamente abre camino. ¿Cuántos alaban al Señor? Y podemos ver la primera vez que Dios hace esta demostración de su poder para empezar a preparar un pueblo que finalmente se le había prometido una tierra que fluye leche y miel. ¿Cuántos alaban al Señor? Entonces, de una situación de caída y esclavitud similar a la que ocurrió luego aquí en el capítulo que estamos hablando, en el capítulo 6, Dios sacó a este pueblo con poder, le abrió camino y le prometió algo nuevo. ¿Cuántos alaban al Señor? Le prometió que después que ellos llegaran a ese punto, ¿verdad?, de bendición, Dios iba a demostrarle a ellos que su palabra es real y se cumple. En el capítulo 6 ya estamos a punto de entrar a la tierra prometida. Recuerde que en Israel era un pueblo muy grande, eran como unos 2 millones de personas cuando salieron ya de Egipto, y precisamente por esa razón fue que los egipcios empezaron a rebelarse contra ellos dentro de Egipto, porque habían tomado posesión de muchas posiciones de poder, como fue el caso con José y fue el caso después con el mismo Moisés. ¿Cuántos alaban al Señor? Ellos le tuvieron miedo a los israelitas, le tuvieron miedo porque se propagaban con una bendición grande, porque Dios ya estaba con ellos. Dios tenía planes con Israel desde un principio y siempre lo ha tenido, lo tiene hoy también. Dios continúa bendiciendo y cuidando a su pueblo, aunque se levante el diablo en estos días rugiendo como lo está en contra de Israel. Le quiero recordar que ese pedacito de tierra que está ahí, rodeado por cuantos enemigos poderosísimos, está ahí bajo el poder y el llamado de Dios a su nombre. Y nadie ni nada va a poder hacer más ni menos de lo que Dios permita, a su nombre. Dios tiene promesa con ellos como la tiene con nosotros, y estamos ligados por fe a ellos, aunque muchos de ellos todavía no crean. Pero muchos judíos no se engañan, hermano. Algunas personas dicen, sí, pero que esa gente como quiera son unos perdidos porque ellos no sirven a Dios, sino que no creen en Jesús. Usted no puede decir eso. En Israel hay mucha gente que son cristianos, hermano. Son mucha gente. Allá hay iglesias, en Israel hay iglesias. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Y a través de quién vino la salvación? A través de un judío, hermano. A su nombre. Pero Dios no se limita a esas cosas limitadas de la mente humana finita. ¿Cuántos alaban al Señor? Que ya porque Dios no ve con esas cosas. Inclusive Dios no ve a la tierra entera con divisiones de países y etcétera, etcétera, geográfico. Dios ve a una población que necesita a Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Y bendice al que cree en Él, al que cree en su palabra, a su nombre. A Israel lo tomó Dios como dentro de los pueblos. Pudo haber sido cualquier otro pueblo. Pudo haber sido negros en África. Pudieron haber sido caribeños si existían en ese tiempo. No importa. Dios quería tomar a un pueblo pequeño y hacerlo un pueblo poderoso, con propósito de demostrar su poder y empezar su plan de redención, de retraer de nuevo la humanidad hacia Él. ¿Cuántos alaban al Señor? En Egipto, un país completamente ajeno a Dios, penetró la verdad a través de José, empezando con José. Dios tenía su plan. Usó un imperio poderoso en el cual se necesitaba evidencia de quién es el Dios verdadero, a su nombre. Y cuando el momento llegó y ese pueblo poderoso
empezó a rebelarse en contra de los propósitos de Dios. Entonces el faraón, todos sus ejércitos y toda su gran población tuvieron que confrontar al Dios todopoderoso, el cual no pierde ninguna batalla, ni la ha perdido en el pasado, ni la está perdiendo ahora y nunca la perderá. Él siempre saldrá victorioso, a su nombre. Pero sus planes han sido el plan de redención, de regresar a la humanidad hacia Él. Y todo lo que está ocurriendo ocurrió con Israel desde la salida de Egipto hasta donde llegaron. Todo tiene que ver con el plan de salvación. ¿Cuántos alaban al Señor? Eso es lo que mucha gente a veces no entiende ni pueden ver. Por eso es que esto no lo para nadie, hermano. ¿Cuántos alaban al Señor? Es con el plan de salvación. ¿Qué pasó con el faraón? Finalmente tuvo que darse por vencido y reconocer que este Dios es el Dios verdadero. Tuvo que hacerlo porque él vio cómo diferentes juicios descendieron del cielo, ¿verdad? Con tantas plagas y tantos poderes, y él sabía que era de Dios porque Moisés fue enviado con su hermano Aarón a tratar de sacar al pueblo y negociar con el faraón. El faraón sabía que estaba negociando con gente que estaban hablando, que representaban al Dios único y verdadero. Señor, pero yo soy tartamudo. Dijo Moisés al Señor, ¿cómo tú me llamas a mí a hacer esto si yo no puedo hablar bien? ¿Cuántos alaban al Señor? Yo no puedo hablar bien, pero sin embargo, Dios lo levantó para entrar a hablar al faraón. ¿Y qué le dijo el Señor a Moisés cuando Moisés le hizo la próxima pregunta? Pero entonces, Señor, ¿quién le digo yo? Porque no puedo ir en mi nombre, a mí no me van a hacer caso. ¿Quién le digo yo que me manda? Yo soy el que soy, te manda. Nada más dile eso. Yo soy el que soy, te manda. A su nombre. Ahí no tiene que decirse más nada, pero sabemos que también se define como yo soy el que soy. No tengo principio ni tengo fin. Yo no tengo que darle ninguna explicación a ningún hombre que yo he creado. A su nombre. Porque yo soy Dios todopoderoso y soberano. Cuando tú digas cuando tú le digas, yo me imagino que cuando Faraón escuchó a Moisés decirle, ¿quién te manda a ti? ¿Quién eres tú? Yo soy el que soy, me mandó. De seguro que ese rey tuvo que haberse estremecido. La Biblia no lo dice, pero yo sé, porque yo sé que donde está la presencia de Dios, allí tiembla la tierra. A su nombre. A su nombre. El orgullo de un rey todopoderoso, creía él, no fue suficiente cuando el poder de Dios se desató en sus medios. Para siempre quedó Egipto marcado por lo que hizo Dios todopoderoso en sus medios, y quedan imprenta estas palabras aquí para que nosotros tampoco nos olvidemos que el Dios a que nosotros le servimos es un Dios fiel, todopoderoso. ¿Cuántos alaban al Señor? A su nombre. Ese pueblecito que salió como esclavo de Egipto empezó una senda, un caminar hacia un destino, tal como Dios llamó a Abraham y le dijo, deja tu tierra y parentesco, vas a ir a un lugar que tú no conoces, pero te bendeciré. Y tú ves las estrellas en el cielo y tú puedes contar cada granito de arena en la mar. No, Señor, así será tu descendencia. ¿Cuántos alaban al Señor? Recuerde algo, hermano, cuando usted ore. Recuerde que hay muchas bendiciones que Dios tiene prometidas para nosotros. La más bonita de ellas es la fe a través de Abraham. Pero también a través de Abraham, Dios le dijo en el capítulo 12 de Génesis, a través de Abraham le dijo Dios a Abraham que él sería una nación grande. De él saldría una nación grande. Bendeciré al que te bendice y maldeciré al que te maldice. ¿Cuántos alaban al Señor? Hermano, oiga bien, no es por coincidencia que ese pueblo, esa gente donde llega, la tierra es bendita. ¿Cuántos alaban al Señor? Yo no sé si en sus países, yo creo que lo mismo, porque yo lo he oído lo mismo. Porque yo sé que, por ejemplo, en Guatemala hubieron unos cuantos países latinoamericanos que aceptaron a los judíos huyendo del holocausto.
Yo creo que Guatemala fue uno, República Dominicana fue otro. Aleluya, eso es increíble, hermano. Todos los países nosotros, en México, la presidenta no sé si es judía, yo oigo algo así, no lo he confirmado, pero están ya por todas partes de Latinoamérica. Pero lo que yo quiero resaltar es lo siguiente, porque como dominicano, habiéndome criado en ese país hasta que tuve 16 años, presencié la dictadura de Trujillo hasta cierto punto, como niño. ¿Okay? Yo recuerdo que cuando estos pobres judíos andaban errantes buscando quien los recibiera, muy triste, porque no querían recibirlo, todos tenían miedo a Alemania, República Dominicana dijo, ese dictador, porque Dios, hermano, Dios, para bendecirle a usted y sacarle de un aprieto, Dios no tiene problema en usar hasta una piedra. ¿Cuántos alaban al Señor? Dios va a usar lo que Él tenga que usar para cumplir su promesa con usted, así como también con su pueblo, a su nombre. Déjeme terminar esa pequeña historia. Lo aceptaron y ellos entraron a través del norte del país, por Puerto Plata, en esa área por ahí, ¿verdad? Vaya a ver esa área ahora, en el presente. ¿Cuántos son dominicanos? ¿Cuántos han estado ahí? Porque hemos tenido muchos hermanos que han ido ahí. Vaya al norte y usted verá un área muy productiva. ¿Cuántos alaban al Señor? Un área muy productiva. Ahí llegaron ellos. Ellos entraron a diferentes lugares después de ahí, pero ahí fue que llegaron. Y ahí en ese lugar, Puerto Plata y todos sus otros pueblos de esa provincia han sido muy bendecidas. Ahí hay una población internacional increíble que llega. Esa población ahí se levantó con el esfuerzo principalmente de los judíos. ¿Cuántos alaban al Señor? Bendeciré al que te bendice y maldeciré al que te maldice. Cuando yo oro por Israel, yo le digo al Señor, Señor, yo bendigo a tu pueblo. En donde quiera tu pueblo original, pues nosotros somos pueblo ahora de Dios, tu pueblo original, donde quiera que estén, Señor, que esas bendiciones también nos alcancen a nosotros. ¿Cuántos alaban al Señor? El plan de Dios para la redención del mundo empieza en la forma más sencilla, y ese es Dios, de la nada haciéndolo mucho, solamente con la palabra de Dios, ¿verdad? De la nada salieron todas las cosas que existen hoy. ¿Cuántos alaban al Señor? Desde ese momento Dios tenía su plan y conocía, y por eso le preguntaba aquí en Isaías 43 a ellos, no pueden ver ya, en otras palabras, ¿en dónde está la fe de ustedes? No han visto ya ustedes anteriormente de lo que está ocurriendo, y reconociendo ustedes que la razón por la que la bendición se cortó no fue porque yo me haya desentendido, ni haya sido porque en realidad yo no dejara de existir. Esto se la buscaron ustedes por no haber obedecido mi palabra. ¿Cuántos alaban al Señor? Y de eso es que se trata lo que estamos hablando hoy, hermanos. Estamos hablando de creerle a Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Lo que iba a ocurrir en la toma, desde el principio, lo que iba a ocurrir con la promesa de Dios, iba a encontrar muchos obstáculos. Dios lo sabía. Pero Dios estaba preparando todo para que eso se hiciera posible. El mismo líder, el Señor tuvo una entrevista con él en el desierto. Al líder que él estaba preparando para dirigir, ¿verdad?, esa excursión terrible en el desierto que fue Moisés. ¿Cuántos alaban al Señor? Lo preparó, y lo primero que encontramos en la preparación de aquellos que Dios le ha prometido esa bendición a realizarse, que Dios los llama primeramente ¿a dónde? A la santidad. ¿Cuántos alaban al Señor? Sin la cual nadie verá a Dios. Y así dice la palabra que un día Moisés, recuerde que empezó como pastor de ovejas, como pastor de ovejas, era cuidando las ovejas de su suegro Jetro, que estaba él cuando tuvo esa experiencia, y Dios lo llamó a tener un encuentro visible con él. ¿Cuántos alaban al Señor? Pero aunque él no lo entendiera, lo conociera, en realidad esa es muchas veces la realidad de nuestra ignorancia, que por una razón u otra nosotros tendemos a olvidarnos. Somos seres con mentes finitas,
Y no nos recordamos las promesas del Señor y el hecho de que Él está guiando nuestros pasos tal como Él dice. ¿Cuántos alaban al Señor? Que Él está presente. Muchas veces nosotros no lo entendemos, pero Dios está presente. No importa por lo que usted esté pasando, Dios está presente. No importa qué dudas estén pasando por su mente, Dios está presente. Y porque usted dude de Él, Él no dejará de continuar haciendo lo que Él tiene que hacer. ¿Cuántos alaban al Señor? Dios continuará abriendo camino a su nombre. Y así, toda la historia de Israel tenían que ver con los propósitos de Dios hasta el día de hoy. Mire que ver. Dios estaba pensando en usted y en mí en esos tiempos, a su nombre. Desde el momento que llamó a Israel como hijo, dice él que desde pequeño, cuando Israel era muchacho, yo llamé de Egipto a mi hijo. ¿Cuántos alaban al Señor? Desde que Israel obedeció y empezó a salir con todas las adversidades que presenció, y a la vez también el poder de Dios que se manifestó en todas esas problemáticas, Dios tenía un propósito que te incluía a ti por nombre. A ti Dios conocía desde esos tiempos hasta este momento que tú también ibas a ver esas cosas nuevas que se desataron en la cruz del Calvario. ¿Cuántos alaban al Señor? Qué tremendo es Dios. No limite a Dios. Dios no tiene una forma de pensar lineal como nosotros, que nada más podemos pensar en una sola cosa al mismo tiempo. ¿Cuántos alaban al Señor? Y es limitada. ¿Cuántos alaban al Señor? Dios ve infinitamente toda la trayectoria de la historia. Dios la vio, la conocía y la vio en un instante. ¿Cuántos alaban al Señor? Allí estábamos nosotros como plan de Dios a su nombre. Israel no entendía eso porque estaba más preocupado con sus propias problemáticas. Y aunque Dios le dio suficientes señales de que ellos iban a ser un pueblo grande, como la arena de la mar, como las estrellas del cielo, debieron de haberse ellos preguntado, pero ¿cómo va a ocurrir eso? Dios tenía ya planificado, hermanos, que la salvación no era nada más para un pueblo, sino que era para todo el mundo. A su nombre. Solamente China me parece que tiene casi ya 3 billones de personas. India igual. ¿Cuántos se la... That's a people. ¿Ok? Son mucha gente, sin contar el resto del mundo, son mucha gente, y de ahí están saliendo, de todos esos países están saliendo gente que se están convirtiendo en el Evangelio a su nombre. Eso continúa propagándose. Lo que Dios hizo y planificó fue grande, con propósito de alcanzar al mundo entero, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda más, tenga vida eterna. Fe. ¿De dónde viene? Dice que Abraham fue conocido y sigue siendo conocido como el padre de la fe. Y por eso los judíos siempre le han llamado padre a Abraham. ¿Cuántos alaban al Señor? A su nombre. Dios abre camino cuando se presenta la dificultad en el plan de Dios, pero Dios está llevando en el camino de sus promesas aquello que Él va a usar. Recuerde muy bien, Dios siempre llama para usar. ¿Cuántos alaban al Señor? Él llamó a ese pueblo, Él lo puso en una trayectoria de adversidades y lo estuvo formando hasta en la guerra en el desierto. ¿Cuántos alaban al Señor? Le estuvo formando hasta que ellos le conocieran y pudieran obedecer, y cuando estuvieran ya dispuestos, ya no hubiera duda en sus corazones y pudieran actuar como un pueblo a la misma vez unido en propósito, el propósito de Dios a través de ellos y para ellos. Entonces llegaría el momento cuando la promesa del Señor se iba a hacer una realidad. ¿Cuántos alaban al Señor? Dios así nos está hablando a nosotros. Dios así regresa a hablarnos a cada uno de nosotros. Nos está llevando en un proceso, y no, hermano, no es por coincidencia. Entienda que Dios está en este asunto, lo que está ocurriendo ahora mismo aquí en esta congregación. Dios está en estos asuntos. ¿Cuántos alaban al Señor? Hemos estado escuchando al Señor hablando mensaje tras mensaje, uno detrás del otro, que es un hilero, es un hilo
de un mensaje que tiene que ver con promesas de Dios para su pueblo. ¿Cuántos alaban al Señor? Esto no es para que nosotros creamos que somos mejores que nadie o que nada más nosotros Dios nos habla, no, nada de eso. Porque yo sí creo que así como está hablando a esta iglesia, está hablando a la iglesia de Jesucristo alrededor del mundo. ¿Cuántos alaban al Señor? Pero Dios va a hacer algo nuevo. Está en ese proceso. Ya Él nos pregunta a nosotros, no lo veréis. En otras palabras, ese es el concepto de la fe. ¿Verdad que sí? Hebreos 11:1. Es pues la fe la certeza de las cosas que se esperan. Hay una esperanza. La esperanza viene de que por una promesa que se ha hecho a nosotros. Es pues la fe la promesa. Es pues la fe la certeza. Estar seguro, creer de lo que se espera, cosas que no están en el presente. Eso es fe. Cosas que están en el presente, en el futuro, nosotros las consideramos como si estuvieran en el presente. Después la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. A su nombre. Nosotros somos salvos porque nosotros creímos en alguien que no vemos con nuestros ojos humanos. ¿Cuántos se alaban al Señor? Pero lo vimos con los ojos del corazón. ¿Cuántos alaban al Señor? Porque esa es la fe. A su nombre. Y por fe este pueblo salió y Dios estuvo preparándolo en diferentes formas. Recuerden lo que ocurrió. No se puede caminar con Dios y experimentar sus promesas si no hay obediencia. Mire para allá, tenemos hoy para este año ese rótulo, el tema de este año: fe, obediencia y poder. ¿Y sabe de dónde salió eso? Ese tema salió de medio de nuestro diálogo con el Espíritu Santo y la palabra de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Salió de medio del encuentro, continuó refinándose en los jueves, día de oración, dentro de un ambiente de oración. El Señor nos dice que por la fe entramos a la obediencia a lo que el Señor nos habla en su palabra. Estamos hablando de los dones del Espíritu, el poder del Espíritu y la forma en que Dios está preparándonos nosotros como los israelitas en el desierto para ser formados como, aleluya, guerreros de Dios, como soldados de Dios. Recuerde que Israel formó un ejército en el desierto entrando a la tierra prometida. Formó un ejército. Por fe, obediencia, se activan los poderes del Espíritu Santo en el creyente. ¿Cuántos alaban al Señor? Fe, obediencia a la palabra de Dios. Poder es lo próximo. ¿Cuántos alaban al Señor? Y llegando ya en el proceso de este recorrido, recuerden, les decía, que Dios busca unificación de propósitos. El Señor le dijo a los que a Él siempre andaban acusándolo, cuando Él liberó a un endemoniado, lo acusaron de que era por el dedo de Beelzebú que lo hacía, del diablo. Por eso es que nosotros tenemos que recordar, nosotros continuamente estamos siendo atacados por el enemigo. Dice la palabra que Él se presenta delante de Dios día y noche, acusando a este y acusando a aquel. Pero ahora tenemos aquí a Jesús, que es nuestro abogado delante del Señor, a quien ahí, ¿verdad? Dice que entró con su propia sangre a su nombre, la sangre que es la evidencia del sacrificio por todos nosotros. ¿Cuántos alaban al Señor? A su nombre. El Señor, dice la palabra, que cuando llegó el momento dado, antes de eso, quería terminar con esto, en el proceso de Dios crear la unificación dentro de ese pueblo, le recordó al pueblo de Israel: no me gustan las divisiones, no me gustan la rebeldía. ¿Cuántos alaban al Señor? En el desierto abrió la boca de la tierra y se tragó la tierra cuando estaban ellos. Cuando se tardó Moisés de bajar, se pusieron impacientes. Vamos a tomar control de esto. Y cuando Moisés bajó y vio lo que vio,
ahí se enfureció y hasta trayó la tabla de la ley. Yo creo que esa posiblemente fuera otra de las razones por la cual Moisés no vio la tierra prometida a última hora. ¿Cuántos se alaban al Señor? Pero sabemos que la palabra dice que la razón principal fue que cuando empezaron a quejarse, ¡ay, en Egipto! Ay, estábamos mejor. ¿Cuántos se alaban al Señor? Dios demostró su poder de nuevo dando agua a través de una roca. Pero había que tocar la piedra. Esa piedra era Jesucristo. ¿Cuántos se alaban al Señor? Así dice más luego la palabra. Entonces el rol de Moisés fue que el Señor le dijo que simplemente tú estás hablando del Hijo de Dios representado en esa roca, la roca inconmovible que es Jesús. ¿Cuántos se alaban al Señor? Y él mismo lo dice que él tiene el agua. ¿Cuántos se alaban al Señor? Le dijo a la mujer samaritana: el que bebiere de esa agua volverá a tener sed, pero el que bebe de la que yo le doy no tendrá. Yo me imagino por qué territorio caminó ese pueblo después de haber estado quejándose de sed, y el Señor proveerle esa agua de la roca, así como ocurrió con Elías, que cansado y abatido dentro de una cueva, ¿verdad?, lo llamó el Señor de ahí para afuera. Pero antes de eso, para que pudiera levantarse, porque estaba flaco quizá, ¿verdad?, y no comía bien. Y por la desobediencia de él, porque cuando estaba obedeciendo a Dios, Dios lo mandó al río Kerib. Ahí él fue suplido, dice, por los cuervos con carne y pan. Quizás 6 veces la robaban los cuervos allá al rey, que ponía una mesa bien grande, ¿verdad que sí? Lo que quiere decir es que el Señor proveía siempre, pero a Elías en ese caso estaba en desobediencia, estaba escondido en la cueva. Hermano, no te metas en la cueva. No te metas en la cueva. Elías era por otra razón. Elías era porque estaba deprimido y desgastado, etcétera, y era azotado y estaba siendo buscado para ser matado. Pero en el caso de hoy, el enemigo es la comodidad. ¿Usted ve? No es que usted está siendo perseguido porque usted está predicando el evangelio. No. Usted está retirado. Retirado. Yo digo retirado más que retirada, porque yo veo más mujeres en la iglesia que hombres. ¿Cuántos alaban al Señor? Y el hombre es el que debe de poner el ejemplo de cómo se sirve a Dios en el hogar. No se sienta usted mal, hermano. Yo no estoy hablando de ustedes, estoy hablando de los que no están aquí. ¿Usted me entiende? En un día como este, primicia, primer día del año. Ya ustedes le dieron la primicia al Señor. Es como los 10, la primicia de lo que Él nos da, ¿verdad que sí? Ahora le damos la primicia del año. Así que espere bendición de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Que a usted no le importó levantarse bien temprano, aunque una capita de hielo ahí más o menos, pero aún así estaba frío adentro, ¿verdad que sí? En la casa, no importa qué temperatura pusiera esta mañana, pero así, aún así usted se levantó a bañarse, frío y como sea, y usted está aquí. Eso es especial, eso tiene crédito delante del Señor. A su nombre, a su nombre. Usted quería empezar el año bien, no era despidiendo el viejo. Es ahora que usted está aquí, hermano, dándole la primicia de adoración y reconocimiento al que vive para siempre, hermano. A su nombre. Dios está abriendo camino. La palabra aplica colectivamente y también aplica individualmente. Recuerde eso. Usted está hablando ahora mismo de su propia vida. Usted está viendo su propia vida en desarrollo. En cuanto a lo que estamos hablando, el Señor a usted individualmente lo llamó, como llamó a Israel, ¿verdad que sí? Individualmente trazó un plan para usted en este caminar, trayectoria hacia la vida eterna. Hay muchas vicisitudes y dificultades en el mundo. Capítulo 17 de San Juan. En el mundo daba el Señor reporte al Padre, el reporte final. ¿Sabe que el Señor tiene un resumen? No sé cómo se dice en español, carta vitae, me parece, currículum vitae, no sé, algo así. Desde el principio, ¿verdad? El Señor en el capítulo, me parece que 61, es su currículum vitae, donde Él dice para qué Él fue mandado a la tierra. Y ahora
el Señor, echando más para adelante, nos habla de lo que Él vino a hacer, cumplirlo. ¿Cuántos alaban al Señor? Y Él lo cumplió para nosotros. Amén. A su nombre. El Señor a usted individualmente lo llamó, trazó un plan para usted. Desde un principio a un final, el Señor le dijo que iba a estar con usted. Eso está escrito en la palabra de Dios. Si usted quiere verificar las promesas de Dios, usted la busca. Y dice, si el Señor, porque está aquí, el Señor lo dijo, pues entonces yo puedo creer en esto. ¿Cuántos se alaban al Señor? Le prometió a usted y lo está formando. Y lo está llevando. Hay algo bien importante que usted entiende, hermano. ¿Por qué si el Señor tiene, continúa teniendo y para siempre tendrá todo poder, era necesario que los egipcios, que los israelitas tuvieran que pasar tanto trabajo? ¿No cree usted que como nosotros a veces nos acomodamos, como decía yo, verdad? Pudieran estar todos para pasar por un desierto llevado por los camellos, quizás jalándolo los egipcios mismos. ¿Cuántos alaban al Señor? Llevarlo en camello con aire acondicionado, ¿verdad? Todas esas cosas eran posibles. Que el pueblo no sufriera nada, sino que pasara y llegara allá. Y cuando llegara allá, todo estuviera preparado. Varones, como a veces encontramos la casa ya preparada, ¿verdad? Con la comida y todo, ¿verdad? Etcétera. No, I'm just saying. Todo preparado para ellos. Él tiene el poder para eso. ¿Sí? El Señor tiene el poder para haber hecho eso. ¿Por qué entonces tenían los israelitas que enfrentar adversidad? Tuvieron adversidad como esclavos y ahora Dios no fue esa la defensa que tiró Moisés con Dios cuando le presentó a Dios y le pidió a Dios y argumentó con él y le dijo, Señor, cuando Dios dijo, voy a matar a toda esta gente y voy a empezar de nuevo y te voy a poner a ti con gente que sea más razonable. Yo estoy parafraseando, hermano, idioma local. Y Moisés interfirió inmediatamente, Señor, pero ¿qué va a pensar toda esta gente que ahora conocen de ti, que sacaste a este pueblo para matarlo en el desierto? Y los mismos israelitas no se rebelaron en contra de Moisés para matarlo, diciendo, como en la política, ¿verdad? Tú no prometiste tal cosa. Tú no prometiste a nosotros leche y miel y mira qué es lo que estamos pasando por aquí. Hambre y sed y cuántas cosas. Y no tenemos descanso. ¿Cuántos alaban al Señor? Porque era caminando y moviéndose a su nombre. Esa misma gente que Dios que le dijo así a Moisés y lo tuvieron apedreado. Ustedes recuerdan la palabra anteriormente. Esa fue una generación que no vio la tierra prometida. Porque el Señor se enojó con ellos a tal grado que los regresó de nuevo al desierto. Permitió que andaran en el desierto por 40 años. ¿Cuántos alaban al Señor? Dice la palabra que los 40 días que ellos pasaron chequeando la tierra prometida, los espías, los 12, porque el problema surgió de que llegaron de los 12 solamente 2, que fueron Josué y Caleb, su padre, fueron los únicos que pusieron un reporte positivo. Y la mayoría, no, sí, es tierra buena, porque siempre hay una contrariedad con las cosas, ¿verdad? Y nos olvidamos de que Dios es el que maneja todo esto, hermano. Tranquilo, deje que el Señor haga lo que Él quiere hacer en nosotros, en nuestros medios, y déjese de estar creyendo que usted puede pensar mejor que Dios. Era mejor allá en Egipto, comíamos churrascos con cebolla y ajo. Aunque éramos esclavos, sí, pero mejor esclavos allá que estar en esta miseria. ¿Cuántos se alaban al Señor? Ellos no entendían que precisamente la escasez y la dificultad que ellos estaban experimentando era para sacar ese tipo de mentalidad de su mente. ¿Cuántos alaban al Señor? Era para tratar de empezar a hacerle entender que el único en quien nosotros podemos confiar es en el Dios nuestro, que nos promete y nos ha enseñado y nos ha mostrado que Él es fiel y seguirá siendo fiel por una eternidad.
para aquellos que creen en su nombre. ¿Puede usted glorificar al Señor, hermano? Aleluya. Y yo estoy llegando a la mejor parte y se me ha ido todo el tiempo, hermano. Pero mire, vamos a llegar al lado del Jordán, aunque sea. Después que pasó el tiempo, después de 40, es un tiempo largo, hermano, 40 años. Entonces llegó la nueva generación. La nueva generación entonces ya estaba haciendo, fue la que estaba preparando Josué para entrar a la tierra prometida. ¿Cuántos alaban al Señor? Dice la palabra que esos no habían sido circuncidados porque estuvieron en el desierto. Pero antes de entrar a la tierra prometida tenía que hacerlo. Yo estaba pensando que nosotros la tenemos mejor. ¿Te oyeron, hermanos, varones? Nosotros la tenemos mejor porque ahora el bautismo es una papa comparado con eso, sí que no. Al que tenga oído para oír. Yo digo, Señor, gracias. Gracias por el nuevo pacto, Señor. Many didn't get it. Pero ustedes conocen a gente, pastor, con un instinto hacia los chistes que se le llama de 24 horas. Si usted no lo agarró, tranquilo. Ahora los hermanos están tratando de hacerme reír a mí. Yo no quiero reírme. Van a entrar cosas serias ahora. La preparación antes de cruzar a la tierra prometida. Hermano, esté pensando en esto como lo que a nosotros el Señor nos está hablando ahora. ¿Usted me entiende? Estamos haciendo un paralelo. ¿Usted entiende eso? ¿Verdad que sí? Lo que el Señor nos ha estado diciendo hasta este momento. Eso es lo que estamos tratando. En otras palabras, estamos cerca. Estamos en este lado del Jordán. Y estamos al cruzar al otro lado. En esta es la forma que el Señor nos está hablando aquí a nosotros hoy. Cruzamos al otro lado ya de un año a otro. ¿Usted me entiende? Pero ahora el Señor nos está hablando a nosotros. Eso como un simbolismo de ese cruce. Ahora está hablando el Señor de una bendición que viene en donde nosotros vamos ahora a cruzar a una promesa que el Señor está haciendo de cómo Él traerá un fuerte avivamiento. ¿Qué es un fuerte avivamiento? Es un despertar del pueblo a reconocer su rol como iglesia y hacer su trabajo para alcanzar las almas que se pierden, hermano. Mientras más gente llega, más se glorifica el nombre del Señor. Y la tierra prometida de nosotros es esa bendición que viene con hacer la voluntad de Dios. Los dones del Espíritu desatados en forma poderosa dentro de la iglesia de Jesucristo, donde los hermanos pueden orar sin ningún temor y las enfermedades salen en el nombre de Jesús. El atado por el diablo es liberado por el poder del Espíritu, hermano. Es el mover del Espíritu dentro de la iglesia para empoderarse de tal forma que pueda avanzar de acuerdo a la declaración del Señor cuando le dijo: bien has dicho tú, Pedro, porque no te lo ha dicho sangre ni carne, sino mi Padre que en el cielo. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas, aún las puertas del infierno, no prevalecerán contra ella. Y eso es lo que el Señor empieza a decirnos cuando dice: no temas, porque mío eres tú, yo te redimí. Vas a pasar por las aguas, porque no creas que el Señor va a quitar los obstáculos. El Señor no los quitó de Israel. Israel iba a cruzar a una gran bendición, pero tenía que luchar por ella. A su nombre. Así como usted luchó para estar en este lugar, en este día, primicia para el Señor. Usted dijo: no, primicia para el Señor. No, yo quiero que mi año entero sea bendito. Así que yo voy a estar ahí, en la casa de Dios, a honrar a Dios. Aleluya, a su nombre. Preparación antes de cruzar. Entra aquí inmediatamente. Entramos a entender en el versículo 6 que estamos tratando del libro de Isaías.
el capítulo 6, sí, perdón. Lo primero que encontramos es el Señor tratando con la santidad. Primeramente de los líderes. Oiga bien. Primeramente de los líderes. Capítulo 5 de Josué, versículo 15. Oiga bien. Ya, dice aquí, vamos a empezar con el 13. Estando Josué cerca de Jericó, esto fue después de que se circuncidaron a todos los israelitas que habían estado pasando por el desierto por 40 años. Y ya estaban preparándose. En otra palabra, Dios dijo, este pueblo ya aprendió su lección. ¿Usted entiende, hermano? Eso es lo que tiene que pasar con nosotros individualmente también. Aprender nuestras lecciones, que nuestras bendiciones de parte de Dios serán siempre limitadas cuando nosotros lo sacamos a Él de la ecuación. A su nombre. Tenemos siempre que estar entendiendo que el Señor es el que abre el camino hacia la bendición. Pero cuando tengamos la bendición, cuidado con olvidarnos de Él. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Oiga, ¿quién es este peje? Y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Parece que creía que era un hombre. Pero oiga lo que dice la palabra aquí. Era un gran peje de eso del ejército de Dios. Él respondió, no, más como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Aleluya. Van a cruzar el Jordán. Están en pie de guerra. Usted no puede verlo. ¿Se acuerdan de Elías y el ayudante de Elías? Oh Señor, somos muertos, porque estaba el ejército enemigo alrededor de ellos. Pero Elías estaba viendo. Y dijo, Señor, abre los ojos para que él pueda ver lo que estoy viendo. ¿Cuántos alaban al Señor? Era un ejército a caballo del ejército celestial del Señor. Bueno, esa es otra historia, hermano. Y el príncipe dice, él respondió, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, creen muchas personas que ese era el mismo Jesús. Siempre que se hablaba del príncipe de Jehová, el ángel de Jehová. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y dijo, ¿qué dice mi Señor a su siervo? Recuérdese, hermano, los ángeles no pueden adorarse. Cuando Juan en Apocalipsis vio al ángel, el ángel vino y le habló, le iba a hablar de las 7 iglesias, ¿verdad? Él dice que él quiso postrarse y adorar. Le dijo, no, yo soy consiervo tuyo, no haga eso. Entonces, el punto que quiero hacer aquí, que cuando él reconoció quién era que estaba delante de él y se postró, si hubiese sido un ángel cualquiera, le hubiese dicho, los ángeles saben muy bien, un ángel corre gran peligro en ponerse a aceptar la adoración, hermano. Usted sabía eso, ¿verdad que sí? Cualquiera. Por eso nosotros también tenemos que cuidarnos de no ser adorados por los hombres en nada de lo que hacemos, ¿ok? O de las mujeres, como sea, a su nombre. Porque la gloria siempre es de ¿quién? Es de Dios. Porque Dios es el que está haciendo, no somos nosotros, a su nombre. Y eso fue lo que dijo él. Postrándose sobre su rostro en tierra de oro, y dijo, ¿qué dice mi Señor a su siervo? Está hablando de Señor. No está hablando de un ángel cualquiera, hermano. El ángel de Jehová en el Antiguo Testamento era Jesucristo. A su nombre. Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué,
lo mismo que le dijo a Moisés el Señor en el desierto: quítate el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Habla de la santidad aquí. En otra palabra, tú vas a entrar a este lugar, pero entiende que es santo. Quítate el calzado de tus pies. ¿Qué pasó con eso ahí? Trató primeramente con la santidad del líder. ¿Cuántos alaban al Señor? A su nombre. Luego, la purificación del pueblo. Josué 3:5. Y Josué le dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. El pueblo también santificado a su nombre. Y aquí incluye la circuncisión de todos los varones. El significado de la circuncisión es que era una seña de pertenencia a Dios. Elección de Dios. En otra palabra, testificaba que Dios lo había elegido. Pueblo especial. Habla también de la pureza, santidad, obediencia y dedicación a Dios. Eso es lo que la circuncisión significa. Santificado el pueblo, santificado lo que habían andado por el desierto y no habían sido santificados, santificado. Y luego entra aquí la obediencia a su palabra. Todos los detalles de la entrada, primeramente, todos los detalles del cruce, primeramente, la preparación del pueblo que iba a cruzar en la santidad, en el aspecto de la santidad. ¿Okay? El Señor nos está hablando a nosotros, hermanos. Sin santidad nosotros no podemos realmente realizar los planes de Dios a su nombre. La santidad tiene que empezar en la iglesia por cada individuo, por cada persona. Tienen que cambiar cosas, tienen que dejarse cosas. Hay que tener el coraje para hacerlo, hermano. Porque nosotros no podemos avanzar como el ejército de Dios, como la iglesia, sin la santidad. Apartado, eso es lo que quiere decir, apartado del mundo para servirle a Dios. No miremos las cosas pasadas. Para nosotros también eso significa quiénes éramos en el mundo. ¿Cuántos alaban al Señor? Estamos muchas veces, oye, pero que yo estaba mejor cuando eso ocurre frecuentemente. Esa duda puede el diablo ponerlo en la cabeza de los creyentes, que lo hace, de muchos creyentes, con diferentes tipos de señales, no porque él puede leer sus pensamientos, sino porque él conoce sus hábitos. ¿Cuántos alaban al Señor? A su nombre. Obediencia a la palabra de Dios, declarada por Dios directamente a Josué, su líder. Dios iba hablando con el líder. Sí, todos nosotros tenemos acceso a Dios a través de la oración y todo, pero en cuanto a nuestro rol, el Señor tiene un orden, siempre lo ha tenido y lo tiene en la iglesia. Y cuando Él levantó a Moisés, Él le prometió que estaría con él, al nivel que Él lo ha llamado, con los propósitos. Él le revelaba primeramente a su líder y el líder entonces a la iglesia. Claro, muchas cosas han cambiado desde entonces. Nosotros tenemos todo acceso al Señor, ¿verdad? Pero el rol de liderazgo dentro del orden de la iglesia que Cristo estableció es el mismo y debe de serlo desde que la iglesia empezó hasta que termine su rol sobre la faz de la tierra. ¿Cuántos alaban al Señor? A su nombre. La importancia del arca. El tiempo me ha traicionado como siempre, hermano, pero vamos a tocar esto rapidito si es posible, ¿ok? La importancia del arca colocada en el lugar santísimo en el tabernáculo. ¿Recuerdan eso ustedes, verdad? Cosas básicas. Estaba el área primeramente de congregación y también de sacrificio. Sacrificios, lavatorio, entrando al lugar santo, ¿verdad? En el lugar santo allí estaban ciertas cosas. A la lámpara, estaba el pan. En el lugar santísimo estaba el arca. El arca
contenía dentro un ejemplar del maná. ¿Te recuerdan el maná que el Señor proveyó? Y se quejaron los israelitas también por eso. ¿Qué es este maná y maná y maná y maná y no hay maná? Dios viene demostrando los peligros de las cosas que causan divergencia en cuanto a sus planes. Que se puede levantar en un creyente como se puede levantar dentro de la iglesia. La oposición a los planes de Dios. Pero que este pastor o aquel dirigente, depende de qué sea lo que se esté haciendo y haya líder y Dios lo haya puesto ahí. ¿Cuántos alaban al Señor? Porque están mirando con los ojos de la carne y no los ojos espirituales. Al líder Dios le habla. ¿Cuántos alaban al Señor? Y muchas veces no es necesario que sepan, hasta que Dios quiere que sepan lo que Él ha hablado con ellos. La importancia del arca representaba la santidad y presencia de Dios dentro de su pueblo. Un ejemplar del maná. ¿Qué quiere decir? Dios todo proveedor. A su nombre. Proveyó milagrosamente, pero también para que no se olviden. En caso de que ustedes se vayan a olvidar, recuerden lo que hay en esta arca que ustedes tienen que llevar, ¿verdad? Como parte de la adoración a Dios, porque el tabernáculo no quizás existía para ese entonces, tenían ya templo, pero continúa haciendo lo mismo. Y así mismo en la iglesia, símbolo más o menos igual así, ¿verdad? Está el lugar, no es exactamente lo mismo, pero en ese detalle, es forma de detalle que está construido todos los templos. Tiene que tener un área de adoración, tiene su altar. El altar está supuesto a ser el lugar de sacrificio. Porque sé que cada vez que yo me subo ahí, por eso es que ustedes me ven sacrificado. ¿Cuántos alaban al Señor? Representaba la santidad y presencia de Dios dentro del pueblo. Primeramente el maná, luego estaban las dos tablas de la ley. Y luego, recuerden, las dos tablas de la ley representaban el pacto. Por eso se llama el arca del pacto, al arca, porque tiene que ver con un pacto. Y recordaría a los israelitas que Dios hizo pacto con ellos. ¿Cuántos alaban al Señor? De en qué forma lo usaría y los bendecería a su nombre. Y su presencia era testimonio que infundía aliento y confianza. ¿Cuántos alaban al Señor? Por eso ahora encontramos el arca no dentro del templo o el tabernáculo como antes. Lo encontramos ahora en medio de guerra. ¿Cuántos alaban al Señor? Porque eso fue lo que se constituyó ese momento. Era un momento de guerra. Iban a penetrar un lugar donde iban a tener una enfrentación con un pueblo que, oiga lo que dice la Biblia en el versículo 1. El versículo 1 del capítulo 6 que estamos tratando. Oiga lo que dice. Ahora, Jericó, ese fue el próximo obstáculo. Jericó. El primer obstáculo ahí, antes de pasar, fue el pueblo mismo. El segundo obstáculo fue el Jordán. Ese río era impasable en esa parte del año. Es como se suben, por ejemplo, el río de la Yaya, no sé cuántos lo conocen, que es un riachuelo seco, nada más de piedra seca, que parece que por ahí nunca ha caído una gota de agua. Cuando llega la temporada de agua, pasan chivos ahogados y vacas y burros y nadie se salva, hermano. Eso se llena por todas partes. Así mismo hacía el Jordán, se desbordaba en esa área que ellos iban a cruzar. En el momento que ellos iban a cruzar era un momento peligroso porque el río estaba bajando. ¿Cuántos alaban al Señor? Pero Dios le dijo, le instruyó, y ahí es que está el secreto. Yo estoy y voy a hacer lo que le digo. Yo voy a abrir el camino, pero lo que ustedes van a hacer tienen que obedecerme a su nombre. Tienen que obedecerme. Él le dijo que los sacerdotes tomen el arca y se metan al río. Y cuando entren y sus pies toquen el río se dividirá. La segunda vez que Dios pasa a su pueblo, por eso es que dice en el 43, y si por los ríos, a su nombre. Recuérdate, Israel, si por los ríos no te anegará, no te ahogará, porque yo estaré ahí para abrirte camino.
¿Cuántos alaban al Señor? Es un río, una inundación de viles que tú tienes, que el IRS anda detrás de ti. Recuérdate, confía en mí, yo te abriré camino. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuáles son los problemas? Son maritales, se considera como verdad. Han llegado tantas cosas al mismo tiempo. Yo abriré camino a su nombre. Ahora, primeramente el río. Ellos dicen la palabra que cuando pisaron se abrió el río. Y dice la palabra que el Jordán se acumuló a la mano derecha, así como una montaña de agua, a su nombre. Pero no salió ni para allá ni para acá. Estuvo ahí bajo la orden de Dios y se secó el río de ahí para allá, a su nombre. No voy a abundar mucho en eso porque tomaría mucho tiempo, pero le voy a decir que finalmente, oiga bien, estaban los sacerdotes con el arca que contenía la presencia de Dios, ¿ok? La palabra de Dios hablaba del pacto de Dios con ellos, que estaría con ellos, y por eso el arca era presencia. Recuerden que cuando se entraba al lugar santísimo, era delante de la presencia de Dios que entraban, y dice que ahí se manifestaba la Shekinah de Jehová, su presencia, a su nombre. Allí estaba Dios, a su nombre. Como Él estará en medio de la dificultad más adversa por la cual tú puedes estar pasando en este momento. Y Él te recuerda a ti que yo estoy presente. Solamente que confíes, que crea que yo voy a ayudarte a cruzar por ese río en seco, porque yo soy Jehová, a su nombre. ¿Qué le parece si dejamos Jericó para el próximo domingo? Dijeron amén demasiado rápido. Quiere decir que se pasó el tiempo demasiado. Amén. Póngase de pie conmigo, hermano.